Hola, muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Acá presencial y a distancia, los que están a distancia, soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Es un nuevo encuentro de la comisión que nació a principios de septiembre, la Comisión de Energía, Minería e Infraestructura. Un gusto saludarlos a todos. El título de la charla hoy es La política energética frente al estado general de la energía en Argentina y a los desafíos del escenario internacional. Tenemos el gran gusto de contar con el doctor Montamata acá una vez más en los encuentros de la Cámara. Voy a presentar a los dos coordinadores de esta comisión, a quienes les agradezco muchísimo su gran trabajo. Por un lado está el doctor Erice, que es socio del estudio Velero Hotel, y el doctor Jorge Ariza, que es socio de O'Farrell, del estudio O'Farrell. Le agradezco a Mónica también, pero Mónica está Orlando, que fue una de las precursoras para que esta comisión se pudiera lanzar. Así que bueno, le agradezco a Clary Urruti que coordina y organiza muy bien esta comisión. Así que bueno, el paso a la palabra al doctor Erice que va a presentar al grado. Muchísimas gracias. Bueno, junto con Jorge, es un gran honor para ambos de que Daniela haya prestado a hacer esta interesantísima exposición, porque Daniel, que conocemos hace tanto tiempo, es contador público, economista, abogado, máster en economía de la Universidad de Michigan, doctor en economía de la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho en la Universidad también Nacional de Córdoba, pero además ha pasado por todos los cargos fundamentales para analizar y entender la política energética de nuestro país. Fue director de la empresa Gas del Estado en el 85-86, presidente de YPF en el 87-89, secretario de Energía en el 99-2000, director titular de YPF entre el 2015 y el 2020, director titular de EMESA, Empresa Mendocina de Energía, ahora desde el 2022. Es profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado en muchas universidades, consultor del BID, del Banco Mundial en temas energéticos, gran autor de actividad de libros importantes sobre la renta del petróleo en la Argentina, etcétera. Y tiene además su estudio especializado en economía en Montamati Asociados. Eh, bueno, egreso medalla de oro, en todos lados consigo medalla de oro. Sí, 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 sí. Premio del Consejo de Finanzas Económicas, premio trayectoria destacada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, diploma de honor Domingo Faustino Sarmiento por el Honorable Senado de la Nación. Con justo título y con toda esta experiencia que hemos visto desde los años 90, en todo caso juntos, ¿te acordás nuestro viaje para difundir el proceso de exploración de interna Argentina en Londres y en Houston? Y esto es seguidilla, siempre seguimos insistiendo y Daniel está en óptimas condiciones de darnos una mirada de un economista que mira el derecho, lo entiende, conoce las condiciones y los escenarios energéticos. Así que te doy la Bueno, palabra. eh, bueno, un gusto estar en la cámara. Gusto, Liliana, Gracias, de estar Dani. de nuevo. Luis, mi respeto, hemos interactuado en algunos temas juntos con Luis, así que nos conocemos mucho tiempo. Lo conozco también, ahí participamos en una tesis que él elaboró y los conozco a muchos de ustedes, así que traté de pensar en una charla conceptual con este objetivo, hacerlos pensar. Hacerlos pensar. Buenísimo. Eh, Ustedes saben que periódicamente publico algunas notas, La Nación, Clarín, y hay amigos que me dicen de que soy francófilo por la excesiva cita de fuentes y autores franceses. Así que aproveché esto que ya tengo, este mote, y dije, voy a largar con tres autores franceses y tres ideas de esos autores franceses aplicables a la oportunidad de cambio económico que tiene la Argentina. Y dentro de esa oportunidad de cambio económico, el rol estratégico que puede jugar el sector energético. Primer autor francés. Eh, Les digo el nombre completo y después Marie-Jeanne Antoine Nicolas de Caritat.
un economista clásico conocido como Marqués de Condorcet, un clásico de la economía, los economistas lo tienen en la galería de los clásicos, fue mucho más que eso, fue un filósofo. Y este Marqués de Condorcet planteó una paradoja en el tema de las votaciones, en un trabajo que se tituló Escrito sobre métodos de votación. La paradoja del bloqueo de Condorcet es más o menos esto, y lo aplico a la realidad política argentina. Decía Condorcet más o menos, muchas veces el voto individual que elige representantes después no se traduce en políticas que el sufragante ha tratado de avalar. Porque en la representación se da este problema. El votante individual tiene una racionalidad de tipo transitiva. Si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A también es preferido a C. Si el cambio drástico es preferido al cambio posible o institucional, y el cambio institucional es preferido al no cambio, luego el cambio drástico también es preferido al no cambio. Ahora, cuando eso se traslada a las preferencias grupales, a veces la transitividad desaparece. Cuando la transitividad desaparece, el cambio drástico es preferido al cambio posible, y el cambio posible es preferible al no cambio, pero ya no necesariamente el cambio drástico es preferido al no cambio. Cuando esto sucede, dice Condorcet, se da que a veces dos posiciones terminan siempre uniendo fuerzas para cerrar el camino a la otra posición. Hay convergencia entre 2/3, si tenemos 3/3, para inhabilitar la opción del tercio restante. Cuando eso sucede, se bloquea la posibilidad de cambiar. Y cuando se bloquea la posibilidad de cambiar, gana el statu quo, el no cambio. O el cambio gatopardista, cambio para que nada cambie. Entonces, la primera idea que yo he rescatado y trato de subrayar permanentemente en la prensa, no bloqueemos esta oportunidad de cambio que tiene la Argentina. Se lo he dicho a muchos amigos, algunos reaccionan no del todo bien, yo soy institucionalista como todos, pero de conformar una masa crítica que es necesaria para llevar adelante las reformas estructurales que hacen al cambio de la Argentina. Entonces, primera idea, y lo que subrayo siempre, bueno, ha habido una nueva elección, hay reconfiguración de las cámaras, pero todavía no hay una mayoría absoluta y clara en torno al cambio. Hay que tender puentes entre las variantes del cambio para que esta vez no frustremos las posibilidades del cambio, para que no gane de nuevo el no cambio. ¿Ok? Segunda idea. Otro. Este ya no es clásico, desde el siglo pasado, lo cito permanentemente, Bertrand de Juvenel. Bertrand de Juvenel, el que plantea los escenarios conjeturales en un libro, El arte de la conjetura, Bertrand de Juvenel decía, el futuro está abierto. Y yo creo que los argentinos somos muy deterministas y creemos muchas veces que el futuro está escrito en piedra. Estamos condenados al éxito o nuestra declinación es irreversible. No, no.
el futuro está abierto. Y si está abierto a incertidumbre. Lo que decía Bertrand de Juvenel, sí está abierto, pero está abierto a futuros posibles, los futuribles de Bertrand de Juvenel. Y entonces se puede trabajar desde el presente para transformar uno de esos futuribles en futuro deseable. Hay muchos que están trabajando para que el no cambio, que es un futuro posible, sea deseable. Y hay intereses muy arraigados al no cambio. Yo creo que el cambio debe trabajar también para convertir este escenario, también posible, en escenario deseable. Tercera idea, Philippe Aghion, premio Nobel de Economía, lo compartió junto a Mokyr, Joel Mokyr y Peter Howitt, el último premio de Economía, francés. Escribió un libro, a mí me lo regalaron en inglés, The Power of Creative Destruction, el poder de la destrucción creativa, donde básicamente este señor plantea, este economista, la importancia de la innovación junto a las instituciones para determinar el futuro de progreso y riqueza de un país. Pero no es casualidad, le dedica un capítulo a la Argentina. Y el capítulo que le dedica a la Argentina, ¿cuándo no? Dice, miren lo que sucede en este país. En 1890 la Argentina tenía un Producto Bruto per cápita que era 90% del americano y era superior al de varios países, entre ellos el de Francia. Esta relación se sostiene, ustedes lo saben, hasta más o menos el 30 y algo, hasta que Argentina se desacopla del mundo. Se encierra, sustitución de importaciones, que con más o menos ha sobrevivido. Y entonces Argentina rompe su capacidad de imitar y su capacidad de innovar, porque se cierra sobre sí misma, vive con lo que puede, vive con lo suyo, vivir con lo nuestro, y esto determina que Argentina inicia una senda de declinación a través de los años. Hoy está sufriendo el síndrome de los países de ingreso medio, es decir, aquellos que tienen que hacer algo para destrabar los intereses en juego y ver si pueden entrar a crecer para acoplarse de nuevo, converger a los niveles de riqueza de los países más desarrollados. Bueno, ¿qué dice este autor francés? Argentina tiene una oportunidad, pero tiene que cambiar el modelo productivo. Modelo productivo cerrado, orientado al mercado doméstico, tiene que abrirse, tiene que darse en la Argentina, subrayo esto, un proceso de destrucción creativa. Es el título de su libro. Destrucción creativa. El término pertenece, acuérdense, a Schumpeter. Tres ideas, tres pensadores franceses, y digo, hay una posibilidad de cambio. En esta posibilidad de cambio hay que seguir trabajándola desde el presente. No hay que regalarle al no cambio el escenario posible para transformarlo en deseable. Y tenemos que asumir que tiene que haber un cambio del modelo productivo. Y ese cambio del modelo productivo, yo creo que el sector energético está dando pasos conducentes a liderar el rumbo de este cambio que tiene que tener el modelo productivo. Y ahí voy a entrar a focalizarme en la energía.
eh, la energía está siendo de nuevo protagonista de las principales agendas internacionales, porque en estos movimientos tectónicos que se están dando en el orden mundial, nadie va a negar, creo, en esta mesa, que se está dando la preeminencia de nuevo de la geopolítica sobre lo estrictamente económico. Y cuando hay preeminencia de la geopolítica en el orden mundial, la seguridad energética y la seguridad alimentaria pasan al tope de la agenda. ¿Ok? Cuando la seguridad energética, me concentro en esto, pasa al tope de la agenda, esa trilogía que el Congreso Mundial de la Energía siempre repite respecto al suministro energético, que debe ser accesible, seguro y sustentable, y que se puede combinar cuando predominan factores económicos, cuando predomina la geopolítica, esa trilogía se transforma en un trilema. Los tres polos entran en tensión: accesibilidad, seguridad, sustentabilidad. Y la forma de salir del trilema, ya saben ustedes, dos opciones se combinan y dejan afuera la otra. La accesibilidad o la energía barata y segura desplaza el tema de la sustentabilidad. Y esto lo tenemos que asumir cuando queremos delinear una política energética que no esté a contrapelo de las tendencias mundiales en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que bueno, se va a ralentizar el cambio del paradigma energético en el mundo. Este cambio del paradigma fósil a nuevas energías se va a ralentizar. ¿Va a desaparecer? No. Porque hay 6 tendencias que ya desde el presente tienden a profundizarse en el futuro. Estas 6 tendencias energéticas son: primero, tendencia a la baja de la tasa de intensidad energética. Es decir, el mundo está generando más producto final con menos energía, es decir, hay un avance en la productividad del insumo energético, que tiene como contracara políticas de eficiencia energética, etcétera, por el lado de la demanda. Segunda tendencia, hay una sustitución en la matriz de energía primaria, en los fósiles, que son los dominantes, 80%. El gas natural viene desplazando al carbón, sobre todo en la generación de electrones. Una tercera tendencia que ya se da: la irrupción de las energías renovables, la solar, la eólica. Los costos de inversión han bajado, está el problema de la intermitencia, pero hay algunas respuestas tecnológicas que se están evaluando. Esta tendencia está para quedarse y profundizarse. La cuarta tendencia en la matriz de consumo final, la electrificación. Mayor electrificación de la matriz de consumo final, desplazando los otros combustibles derivados de los fósiles, sobre todo, bueno, hoy identificada en la electrificación del parque automotriz, los vehículos eléctricos. Pero hay otros desafíos y demandas: los edificios limpios, la electricidad en los edificios, etcétera, Pero, etcétera. perdón, ¿eso no compensa el menor uso por eficiencia? O sea, el camino a a la electrificación no es para mayor uso y mayor consumo energético. Bueno, eso lo podemos, sí, pero con producción energética más Más eficiente. eficiente, ok. ¿Ok? La quinta tendencia es el tema de las redes inteligentes. Se da en la matriz secundaria la interacción en oferta y demanda de energía eléctrica, que ayuda a afeitar los picos también de electricidad. Y la sexta tendencia es que tenemos que reconocerlo, en Europa fundamentalmente, pero en otros países donde hay voto y hay democracia, las sociedades están optando por consumos de bienes y servicios con menor huella de carbono.
Eso es una preferencia que se está afianzando y yo creo que se va a profundizar. Entonces, hago un punto, una reflexión y bajo a la Argentina. En este mundo de preeminencia de la geopolítica que demanda seguridad energética y que experimenta un proceso de transición energética, la industria energética argentina tiene un rol clave para apuntalar el proyecto de cambio económico y transformación productiva que el país se debe. Y los ejes del protagonismo energético en esta estrategia de desarrollo son, primero, y ahí entro a bajar los ejes de lo que yo creo debe ser una estrategia energética que tome en cuenta todo esto y se ponga a la vanguardia de la transformación productiva que la Argentina requiere. Primero, integración energética regional. Qué poco estamos hablando de eso. ¿Eh? Se habla hace años y Sí, nunca pero sucede. Sí. nunca sucede. ¿Y sabes qué? En un mundo donde la seguridad energética y la seguridad alimentaria están al tope de la agenda, Argentina no sola, Argentina en la región y con la región pueden ofrecer al mundo seguridad energética y seguridad alimentaria. Pero cuidado, porque en esto es, sí, el Mercosur, eh, así como está, no funciona. Yo creo que hay que replantearlo. Pero en ese replanteo algunos quieren volver para atrás, transformémoslo en zona de libre comercio. Yo creo que hay que integrarlo más, por esto que digo, de ofrecer al mundo como región seguridad energética y seguridad alimentaria. ¿Y cómo se vertebra más el Mercosur para ir de una zona ampliada de sustitución de importaciones a un mercado que dé escala a las producciones nacionales y las proyecte al mundo? Vertebrándolo. El Mercosur está invertebrada la Argentina, imagínense el Mercosur. Está invertebrado, hay que vertebrarlo, articularlo en transporte, infraestructura, en energía y en Information Technology, la IT. ¿Mm? Y digo esto y lo digo en la Cámara Francesa porque creo que se viene el Tratado Mercosur-Unión Europea. ¿Mm? Y yo lo he defendido y lo sigo defendiendo. Y creo que va a dotar a la región de nueva institucionalidad y va a potenciar esa posibilidad de la masa agregada crítica que puede ofrecer seguridad alimentaria, seguridad energética. No sé si somos conscientes de los números. Brasil ya produce 3.400.000 barriles día de petróleo. Si la Argentina va a producir hacia el fin de la década 1.500.000 barriles día de petróleo, estamos hablando de más de 5 millones de barriles día de petróleo de la región, en un mundo que consume por día 105, ¿no? Millones de barriles día de petróleo. Cuenta, ¿no? Ya entra a pesar. Estamos hablando de una región que entre Brasil y Argentina pueden llegar a producir 360, 370 millones de metros cúbicos día de gas natural, con alternativas de exportación. Entonces, creo que hay que mantener la masa crítica. El replanteo del Mercosur debe ser pasar de esta zona ampliada para sustituir importación a una plataforma regional para desarrollar escala y productividad pensando en la interrelación con otros mercados. Pero este es un punto para mí clave que hay que tener en cuenta. Se está teniendo en cuenta en la actual política energética, me parece que se lo subestima un poco. Porque cuando pensamos en que los mercados van a funcionar y producir espontáneamente estas relaciones que son relaciones internacionales, estamos pidiendo demasiado a los mercados. Me parece que
creo en los mercados, en los mecanismos de coordinación, eh, que tiene que ser lo más libre posible para asignar eficientemente, pero estas relaciones interregionales eh, tienen un factor político que no hay que ignorar, no hay que odiar. Segundo, en la ventana de oportunidad que nos ofrece el mundo, con esta ralentización del cambio en la matriz, en la matriz energética mundial, pero con estas tendencias que yo describí, creo que tenemos que desarrollar intensivamente Vaca Muerta, ¿eh? Hay que aprovechar la ventana de oportunidad. Eh, Hay un problema con todas las proyecciones estas que se hacen de Vaca Muerta. El IAPG ha publicado un informe, ahí se habla del 2026 al 2040 de unos 20.000 millones de dólares de inversión por año, promedio estoy hablando, y se habla de que vamos a estar produciendo hacia fines de la década 1.500.000 barriles día de petróleo y hacia mediados de la próxima década 260 millones de metros cúbicos día de gas natural. Eh, Puede ser, puede ser. Ahora, todas estas proyecciones están sujetas que ahora, en un mercado internacionalizado, con un perfil exportador, nosotros somos tomadores de precios del mercado internacional, ¿eh? Todas estas proyecciones están hechas con un barril de $70 y con un gas natural de $12 el millón de BTU. A partir de ahí el netback a la Argentina. Estamos con un Brent de futuro para el año próximo de $55 el barril, ¿no? Pero bueno, también estas proyecciones asumen costos. Y así como somos formadores de precios, tomadores de precios, somos formadores de costos. Podemos trabajar sobre los costos. Y creo que ahí viene un gran desafío de tanto la política económica como energética para que la Argentina siga bajando costos, empezando por el costo que impone el riesgo país, que incide en la tasa de endeudamiento, en la tasa a la cual se accede a los mercados de capital y la tasa de descuento de los fondos también. Los proyectos se descuentan con esa tasa que asume el riesgo país. Si el riesgo país baja 300 puntos, y bueno, proyectos que no tenían viabilidad empiezan a tener más viabilidad. Ahora bien, otro eje del tema este, lo subrayé, desarrollo intensivo de los no convencionales mientras se pueda, petróleo, gas. En petróleo obviamente estamos más avanzados que en gas natural, pero en gas natural ya empezaron a comprar los caños para el gasoducto dedicado. Así que, y se habla ahora de un nuevo proyecto desde La Plata, ha surgido, es decir, está la industria petrolera y de gas argentina asumiendo el tema de hay que hacer este desarrollo intensivo, se están haciendo los caños, la infraestructura. Una vez que uno hace los caños, eso se repagan con flujos que pasan, si no, no, el capital hundido. Así que yo le diría que en todo esto el sector del petróleo y gas está a la vanguardia de esta transformación productiva del país, porque acuérdense que hasta hace poco el objetivo de política energética era el autoabastecimiento, y lo dejamos. Ahora es maximización de renta petrolera. Entonces vamos a ir a los mercados internacionales con todo lo que podamos. Y tenemos que ser conscientes en eso, que la competitividad depende de precios de los cuales somos tomadores y costos internos que dependen de nosotros. Esos costos internos que dependen de nosotros tienen que ver con la tasa de riesgo, pero tienen que ver con costos microeconómicos también. Tenemos un sector de servicios muy caro en la Argentina. Y con todo esto de los compres locales, hay compre hasta compre Plaza Winkle, y aduanas interiores que son inconstitucionales, no funcionan. Bueno, todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta. Yo veo una discusión fuerte ahora entre
la gente de Techín que está diciendo cierro una Sí. planta si no me adjudican esto, y el sector hidrocarburos que sí, yo te compro, pero no me vendas 25% más. Todo esto juega, porque si no, esta industria que ahora es tomadora de precios del mercado internacional no puede trabajar sobre los costos. Lo tenemos en claro. Otro eje de política energética, yo veo al sector energético siempre asociado al liderazgo en la transformación productiva que el país necesita. Cuando se habla de los dólares de vaca muerta, tanto de inversión como de exportación, yo creo, mire, recorro todo el espectro político, no hay discusión. Vaca muerta se tiene que desarrollar intensivamente. Lo dicen desde el gobierno, lo dicen las distintas oposiciones al gobierno. Vaca muerta, déjenme ponerlo en estos términos, ha superado la grieta política. ¿Eh? Tiene consenso político y tiene licencia social. Hoy los mendocinos están tratando de pasar una ley para ver si se aprueba el tema ambiental en minería. Pero ninguno de los mendocinos discute el tema del agua para el fracking. Claro. Tiene licencia social, vaca muerta. El problema es qué vamos a hacer con los dólares de vaca muerta si vienen. Los vamos a usar para financiar un modelo agotado, que yo lo estereotipo como pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. Esa es una expresión personal. Para prolongar la sobrevida de este modelo que ya murió. O lo vamos a usar para que este sector sea la vanguardia de esta transformación productiva, esta que va a tener destrucción creativa, asumámoslo, y que yo lo pongo como alternativa modelo de valor agregado exportable. Va a ser esta la nueva perspectiva, el nuevo rumbo del modelo económico. Entonces el modelo energético, liderado por los hidrocarburos, se puede poner a la cabeza, va a ser una locomotora, una locomotora de cascada sobre los otros sectores. Porque a mí me dicen, Daniel, este es un sector capital intensivo, háblame de empleos directos, le buscan la vuelta de los indirectos ahora, etc. No entienden, muchachos. Estamos hablando de bienes allá, y son primarios, sí, pero que están en el origen del sistema productivo. En cascadas pueden encadenar otros procesos de capitalización que son generadores de trabajo, de empleo y riqueza. Si me permite, doctor, Sí. sin ir más lejos, el impulso que puede dar a la minería, los volúmenes de gas disponibles para generación, los grandes consumos de cobre, etcétera, que generen precisamente, o los proyectos de litio en el norte, fondeados con electricidad, con gas de vaca muerta, ¿no? Intensivo puede darnos gas para estos procesos de capitalización. Estoy pensando en el mercado doméstico, mercado internacional. Un gas a $3 el millón de BTU, menos de $3 el millón de BTU. Menos de 3 si lo mezclamos con el gas que viene asociado al petróleo que va a salir, son 50 millones de metros cúbicos día, que viene asociado a un petróleo de 1.500.000 barriles. Entonces, tenemos un gas muy competitivo. Lo primero que tiene que hacer este gas competitivo es fabricar electrones baratos, que la electricidad tenga como cierre un precio marginal del gas de alrededor de $3 y que esto determine que el megavatio hora esté entre 40 y $50. Este megavatio hora de 40 a $50 habilita muchos otros procesos de capitalización interna también. Hablemos de la petroquímica, hablemos del GNL para el transporte pesado,
nosotros largamos por el GNC en los autos chicos, muchísimos procesos de capitalización internos puede dar el sector energético desarrollando esta capacidad. No me pongo en el tema de las energías alternativas, pero hablo del sector energético en general. Creo que hoy liderado por, aprovechando la ventana de oportunidad de petróleo y gas, pero también con complementación de las energías alternativas, vientos en la Patagonia para el hidrógeno, en la medida que se vaya desarrollando el hidrógeno verde, este mercado, etcétera, etcétera. Es decir, es un sector que puede estar a la cabeza de un proyecto de valor agregado exportable de la Argentina. Y termino con esto. En la otra, digamos, eh, condición de todo este proceso, o el otro eje, el otro driver de política energética que es clave. Acuérdense que mencioné el mercado regional, desarrollo intensivo de vaca muerta, desarrollo intensivo acoplado a una estrategia productiva, si quieren, a mí me gusta una estrategia de desarrollo, el tema de la reconstitución y recapitalización del mercado eléctrico en la Argentina, que es el que tiene más problemas de retraso en infraestructura, en generación, en transporte, en distribución también, obviamente, eso se ve en la calidad de servicio, pero también en cuellos de botella para articular estos procesos de capitalización intermedios que yo he mencionado. Así que tenemos que reconstituir el mercado. Creo que la resolución esta 400 que han largado señala un rumbo, establece un gradualismo. A lo mejor a algunos nos hubiera gustado ir un poco más rápido, pero bueno, el rumbo está. Tenemos que ir a la reconfiguración de un mercado eléctrico con un precio mayorista eléctrico, mercados contractualizados y un mercado spot que vaya estableciendo las transacciones de diferencia. Yo creo que con este panorama tenemos en la Argentina una oportunidad de cambiar económicamente y que en este cambio económico este sector energético eh, esté a la vanguardia del desarrollo, permítanme decir, económico y social que este país todavía se debe. Gracias. Fantástico. Bueno, si me permites, esto ha sido materia para todos nosotros de mucha reflexión. Nos has planteado problemas importantísimos y has dejado deslizar dentro de tu explicación la necesidad de mucho mercado y algunas dificultades en la suposición de que la espontaneidad de los mercados nos vaya a solucionar todo. Esto por un lado. Por otro lado, señalaste el tema dentro de la geopolítica actual de bloques, que recordemos que volvemos a una época donde hay que tener poder de oferta y donde tú marcaste la necesidad de contar con alianzas regionales. Y efectivamente, el tema de Brasil ha sido un tema recurrente, siempre visto desde la mala perspectiva. Es decir, cuando nos falta energía eléctrica, vamos a comprar energía y además tenemos que saber que las formas de generación son tan diferentes que también requieren una regulación importante en lo que se refiere a la combinación de energía de origen hidroeléctrico con las energías térmicas que son más o menos la base de la Argentina. Y esto hace que cuando hay una sobreduplicidad, el precio puede bajar considerablemente y le puede interesar a un país inundar al otro con energía. Son todos temas técnicos que tenemos que abordar, que hay mucha preocupación. Para mí, lo que ha señalado como muy importante es que la afirmación de objetivos de tipo político para llegar a un resultado, si no parten de la base de un análisis muy profundo de estos equilibrios, tiende a fracasar. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista del aspecto regional, tenemos que adquirir dimensión para poder asegurar, como tú dices, el tema de la seguridad energética y además de pasada que han planteado también el tema de que abastecemos también de alimentos al mundo.
y que valdría la pena pensar, recordate la comunidad de carbón y el acero, arrancó así, y después fue la Unión Europea, después de tantas guerras, etcétera. Esto es una refundación de ese equilibrio internacional. Y esto me parece que es interesante para desarrollar, para trabajar de inmediato, pero sobre una base realista, es decir, no con objetivos de tipo político que no van a mover los mercados. Hace falta dar la posibilidad de que esta regionalización sea posible. Del otro costado, lo que me parece fundamental en lo que ha señalado es que hay una enorme oportunidad que hay que dejarla crecer. Si aquí entonces es importante recrear un mercado de energía, antes de preocuparnos por los destinos de la energía y cómo los redireccionamos, en Argentina tenemos una experiencia lamentable sobre redireccionamiento de la energía y tenemos que abortar cualquier chance de que esto pueda ser posible. Tenemos que desarrollar todos estos intereses de una manera tal de que podamos hacer al mismo tiempo exportación, y eso lo estamos logrando a través del RIG y los grandes proyectos del LNG, pero esto tiene que ser, como tú dices, derramarse sobre los demás, sobre la exportación de gas a través de los gasoductos. Y el ejemplo que tenemos me parece que es el crudo que permitió la Argentina no preocuparse demasiado por el abastecimiento, autoabastecimiento, llegó al lugar donde está hoy. Y el crecimiento de la producción, de la exportación de crudo es mucho mayor que cualquier otro esquema de exportación. Y por supuesto respecto al gas. El gas espera la maduración de los proyectos del NG y espera desarrollar un mercado maduro en la Argentina, integrado con la energía eléctrica, todo marcado la dificultad que tiene el mercado eléctrico para llegar a la transición a partir de la Revolución 400, ¿verdad? Para llegar a partir de un lugar donde había esta segmentación y instrumentación de cada precio, a marcar la posibilidad de ir saliendo, y esto es lo que hay que marcar tu futurible allí y decir, esto es el mercado libre al cual queremos llegar, y entonces esto se realidad en cuanto en tanto lleguemos a ese lugar. Es decir, esto es un poco la reflexión que nos nace de todas estas dificultades, y es el tema de cómo ir avanzando sobre el punto. O sea, eliges el que quieras, pero a mí me parece que el más difícil es hoy el mercado eléctrico y la determinación de cómo de un sistema de fragmentación de mercados vamos a ir a un sistema en el cual haya lo que dice el régimen de la ley, que es un precio uniforme según el costo económico del sistema. Esto va a requerir justamente esta visión de a dónde vamos a llegar, porque si no, tenemos el problema de cómo salir de nuestra red de contratos ya establecidos por largo plazo y que tenemos que ir moviéndonos para adelante. De modo que no sé si quieres expresarte un poco más sobre el tema de cómo está la relación entre el mercado de hidrocarburos gaseosos y el mercado eléctrico, para ver qué se puede pensar como salidas para adelante. A ver, el mercado petrolero eh, ya ha hecho caminos, un mercado internacionalizado, se están haciendo todos los oleoductos que se debían hacer, algunos demás, está incluso ya llegando ahí a Puerto Colorado el tema del gasoducto Vamos, Vaca Muerta Oil Sur. Eh, Así que yo diría que ahí está el camino allanado. En gas natural eh, faltan off-takers. No es tan fácil el proceso de establecer relaciones contractuales en el gas natural, que son las que permiten hacer las inversiones en infraestructura caras para largar con este proceso de exportaciones sostenidas. Veo bien avanzado el proyecto de Southern Energy, liderado por PAE. Son instalaciones flotantes, ya una se está haciendo, la otra también está encaminada. Han comprado los caños, el gasoducto orientado a la exportación.
en el tema YPF, y bueno, primero se cayó uno, después se cae ahora Shell, Sí. ¿no es cierto? Me parece que hay ahí un problemita, vamos a ver, Eni, que no es lo mismo que Shell, pero bueno, lo ha explicitado el propio presidente de YPF, tiene que contractualizar demanda. ¿Mm? No es fácil en el mundo actual, ¿mm? No es fácil en un mundo donde la geopolítica en este sentido eh, está jugando en contra de una suba de los precios del petróleo. Disculpen, vamos a... lo tenía parado, pero bueno, hablan por acá. Por dos cosas. Se para el conflicto Rusia-Ucrania, hay cualquier cantidad de ductos ahí vacíos, capital hundido. Entonces, hoy dicen los europeos, no le vamos a comprar más gas a Rusia, están buscando alternativas, sobre esa base parte el ENI para ver si diversifica suministros en la Argentina. Pero miren, yo he estado dando una charla ahí en la embajada austríaca y tenía un austríaco de unas empresas principales y cuando toqué el tema de que esos ductos son tentadores que para vender gas barato y podía venir de Rusia, le digo, pero claro, ya con la experiencia que han tenido los europeos van a tener cuidado. Y me cortó el otro, dice, no vamos a tener ningún cuidado. Si el gas es barato, lo vamos a... Mejor estilo, ¿no? Cortante, así. Bueno, eso es una. Y la segunda, gente, que no está, está infravalorada, que es el tema de Venezuela. Venezuela, yo me acuerdo haber estado haciendo una consultoría cuando subió Chávez. Chávez no quería norteamericanos. ¿eh? Y entonces habló con el BID de que le mandaran algunos que no fueran. Y en el tema hidrocarburos, el BID me contrató a mí en la parte económica, me acuerdo, López Murphy, imagínense López Murphy armándole un plan de ajuste a Chávez. Y la responsabilidad mía era un fondo soberano con la renta del petróleo Sí. en función de la variación de precios para estabilizar eh, los ingresos petroleros y ser de refuerzo a las reservas del Banco Central. Así que Muy estuve... nórdico, eso me en- parece. sí, demasiado, pero bueno, es lo que quería. En esa época, el PDVSA estaba produciendo 2.800.000 barriles. Estamos hablando principios del siglo, del nuevo siglo, 2001. Eh, Llegó a producir 3.500.000. Bueno, imagínense que hay un cambio de régimen. Obviamente que la Corina Machado es abierta a las inversiones internacionales, va a llevar su tiempo. Pero si hay reposición ahí de reserva, esto es otra señal sobre el precio del crudo. Entonces, y todo esto repercute también en los eventuales proyectos de GNL, ¿no? Que se van a hacer. En el tema eléctrico, vuelvo a decir, y yo creo que coincides, Luis, ahí es donde tenemos más rémora, porque ahí estamos dependiendo muy mucho de ajustes del mercado doméstico. Tenemos algunas transacciones internacionales que habría que sumarlas, nos han salvado la vida los brasileños varias veces, con estos 2.000 megas de interconexión que se habilitaron cuando yo era secretario de Energía, también contra corriente, no querían, va a subir el precio de la energía porque ahora le vamos a dar a Brasil. Brasil nos ha dado mucho más de lo que le hemos dado nosotros a Brasil. Y nos ha salvado la vida mucho más veces por estar interconectados con esos 2.000 megavatios. Bueno, ahí sí, yo veo mucha demora en obras claves en esta zona de gran consumo. Ya tendría que estar lanzado el AMBA 1, esto que se llama, para reforzar el anillo de Seiza, General Rodríguez. Eh, no sé qué pasa, me imagino que con tasas de riesgo país es muy difícil también generar inversión que vengan, inviertan y que después quieran recuperar con tarifas. Las tarifas, los beneficiarios, ¿quiénes van a ser de estas obras? ¿Todo el mundo? Sí, todavía ¿O los habitantes de AMBA? Bueno, son cuestiones, pero me parece que tienen que ir por
BOT, Build, Operate and Transfer, en el tema del transporte eléctrico, en el tema de las redes estas, bueno, depende de cada una de las distribuidoras. En el sector eléctrico tenés una industrial diferente a de gas. En gas tenés un mercado nacional con distribuidoras que dependen del ente regulador. Acá en el eléctrico, ¿viste? Se mete en cada una de las provincias que han hecho ajustes. Es más complicado. Convengamos que es más complicado. ¿Cuál es? San Juan, lo conozco bien. Eh, pero yo creo que hay que caminar, porque es fundamental reorganizar este mercado y recapitalizarlo para que aprovechemos las ventajas comparadas que nos está dando la abundancia de gas natural en el mercado interno. Porque cuando me dicen a mí, Daniel, ¿qué favorece, viste, los periodistas, estos que no entienden nada, muchos de ellos, en qué favorece esto mi metro cuadrado? ¿Entendés? Y mirá, le digo que vas a tener electricidad y gas a precios muy competitivos. Preguntale a los del metro cuadrado de Brasil, a los del metro cuadrado de Chile, cuánto le sale y cuánto te sale a vos. Y le digo, ahí ya tenés una respuesta. Pero después, con gas y electrones competitivos, vas a tener generación de empleo y entonces cuando haya generación de empleo va a haber más canales, le digo, que se puedan abrir y vos vas a tener llamados de oferta de otras, para que lo entiendan ellos, ¿no? Que esto de mi metro cuadrado depende de muchísimas cosas, pero entre otras cosas, tener energía, precios competitivos es un factor determinante y clave. Así que bueno, Tenemos A ver, creo que está muy bueno la síntesis de las 6 tendencias mundiales, a las cuales adhiero. Desde la Cámara o desde Francia fue muy interesante porque todo el proceso de esa integración fue muy apoyado por empresas francesas. O sea, por un lado Total, por el otro lado Suez, las dos construyendo gasoductos de integración, estando en eso. En la segunda gran ola de inversión de la energía en la Argentina, en los renovables, que fue 2015, que fue el otro punto de inflexión donde se da lo mismo que Vaca Muerta, donde todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacer proyectos. Son los dos, creo que son los dos únicos hitos en la Argentina que hay consensos plenos. Los perdemos en todo el resto, pero en eso hubo también, desde Francia, muchas empresas participaron de ese proceso. Ahora, desde el nuevo proceso de internacionalizar Argentina, ¿cómo se están dando esos juegos de los off-takers, justamente? Nosotros, desde esta idea siempre decimos, bueno, parte de los proyectos se estructuran o desde el inicio o desde el final, o se estructuran desde el proyecto y después se busca el mercado, o se estructura desde el mercado para ver qué proyecto hacerle, ¿no? Y ahora estamos en un mundo donde casi va desde el primero el mercado, ¿no? claro, ¿Cómo ve que venga ese tema? yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre todo por esto que está sucediendo con YPF. Me parece que YPF largó el proyecto antes de tener los off-takers, ¿eh? Y yo hubiera partido de la base de eso, hubiera sido mucho más prudente para ver, y ya se me fueron, viste, los de Petronas, se me fueron los otros que estaban antes, ¿entendés? ¿Qué está pasando? Y no lo hacen los otros de malo, están evaluando el negocio, ¿no? Shell lo mismo, había que poner plata ahora Claro. en esta etapa, entonces yo, che, vení que de los 400 a vos te toca cuánto, y para ir a la ingeniería de detalle. No lo pongo, porque no lo veo. Sí, yo creo que hay que trabajar sobre los off-takers. Parece que puede motorizar algo esto si se termina dando el Tratado Mercosur-Unión Europea, ahí viste que se generen algunas corrientes, por ejemplo, de empresas alemanas, o francesas, que vengan a la petroquímica o a la química, ¿no? Pensando en el mercado europeo, Claro. ¿no? Y ahí se pueden dar ciertas novedades, un off-take. Después, también,
la Unión Europea es la más avanzada en energías alternativas, digamos, en todo esto. Bueno, quieren testear un poco el tema de, el desarrollo de hidrógeno transformado en amoníaco para llegar allá. Todavía los números no cierran demasiado, ¿viste? Seamos honestos, pero es un mercado en desarrollo, digamos, en evolución. A lo mejor algún proyectito de eso, los vientos del sur están desocupados. Sí. Para traerlos aquí necesitas infraestructura de alta tensión que es muy cara, ¿viste? No se va a hacer fácil eso. Sí, El no gobierno, está yendo a otro lado, no ¿eh? está yendo a altas infraestructuras de alta tensión, sino está yendo a la descentralización de la producción de energía, ¿no? O sea, en el mundo hay una tendencia Sí, a una con descentralización mayor. este tema del almacenamiento, ¿viste? Sí. Estos 613 megas que se han asignado acá, es interesante también. Vamos a ver, Argentina en esto va a ser, o los australianos son los que han tomado la iniciativa desde hace años con esto, ¿no? Y tienen almacenamiento que les permite balancear el sistema bastante bien. Pero bueno, esta es otra alternativa, ¿viste? Traer almacenamiento para descentralizar. El tema de los centros de datos, que para mí no van con el Small Modular Reactor que está de acá a 10 años, ¿viste? Esto lo he discutido, se enojan los del área nuclear, ¿viste? Muchachos, las cosas con gas natural. Sí, hay una hibridización que se está dando en mercados entre gas y solar, que Correcto. no es algo que tiene mucha publicidad, pero permite, como son mercados que se manejan en diferentes frecuencias, uno por día y el otro por milisegundo, se puede Complementar. complementar muy bien. Así que esas son cosas donde yo veo alternativas Pero esta venta de Argentina como referente de género en el mundo no te ayuda al mismo tiempo para decir, bueno, inviertan también en Vaca Muerta, porque en Vaca Muerta, digamos, hay mucho para invertir todavía. El 5% tenemos, más o menos 6%. Sí. En Estados Unidos el 87%, ¿viste? De aprovechamiento de esas formaciones. Así que yo creo que eso lo ven. La formación Vaca Muerta ya está instalada en el mundo, ¿no? Y lo bueno en esto, por eso le digo que este sector tiene que asumir este liderazgo, ¿no? Está asumida Argentina como exportador de hidrocarburos. Estaba viendo uno de los informes de la agencia especializada cuando miran el tema del precio del petróleo y dice, y hay que aceptar la irrupción de nuevos actores en el mercado mundial. Por primera vez la citan, Argentina. No figuraba Argentina, sí, Argentina. Así que El tema que tú señalas es tan importante, los agreements. Efectivamente, el mercado de gas hoy en día está, como tú dices, en revolución, porque depende de estos factores de la geopolítica, por una parte, y por otra parte, ha madurado, ha cambiado de estructura. Los contratos de largo plazo a 20 años, ahora es más, se va acerca a los 10, a los 5 años, y hay hasta un mercado spot de LNG que va generando, pero que no autoriza de por sí. Ningún proyecto puede hacerse sobre la base. vos no vas a hacer un caño. Nadie financia nada. Y esto lo importante es que efectivamente es muy difícil. Hay que conseguir los off-take agreements. Ningún gasoducto en el mundo internacional se hizo sin tener los off-take agreements completos. Sí, pero a eso hay que sumarle una institucionalidad supranacional de resolución de conflictos. Porque, Por eso te digo, el tratado o sea, si este. quieren nos podemos centrar los Sí, problemas así que hemos tenido las empresas francesas con justamente el corte de gas a Chile, ¿no? Sí, señor. Y la cantidad de arbitrajes internacionales. Que generó todo eso. Gas. Eso hace parte del concepto de riesgo país. Por ¿no? eso yo te Lo digo, el institucional tratado también. Mercosur-Unión Europea nosotros Claro. nos vende institucionalidad, nos ofrece. Es bueno para Argentina. Yo siempre lo he defendido, pese a los agricultores franceses. Daniel, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, a mí me gustaría bueno, ¿alguno tiene una pregunta? Así, si no, Una cortita nomás. dale. Sí, ya. Estamos todos muy preocupados y trabajando para el sistema de transporte y demás. Pero vemos proyectos mineros de 800 megas, 600 megas. ¿Qué va a pasar con la oferta?
porque sin oferta de ciclos combinados eso es imposible, más aún cuando la resolución está pidiendo potencia firme. Y el Bueno, tiempo que llevan los ciclos Che, combinados. pero me olvidé, es uno de los procesos de capitalización intermedio a los que me referí, se va a dar una serie de... Que no hay manera sino de alimentar. No tenés, bueno, ya vas a ver, ahí sí, deja el mercado, que el mercado, Sí. ¿viste? Sí, hay que darle alguna, Va a empezar a coordinar, como dicen los de darle la algunas escuela austríaca. uso ¿Eh? exclusivo, Sí, 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 dejar un poco de Bueno. lado el open access. estoy de acuerdo. Todas esas cosas hay que verlas, sí. Bueno, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? A tu concepto de esta vaca muerta inclusiva vis a vis la vaca muerta emeramente extractiva, Está. ¿no? Y que te va a permitir fondear otras actividades económicas. Ahora, con el faltante de infraestructura que tenés en el medio, ¿cómo ves el rol del Estado para, digamos, salir a trabajar y operar en ese faltante de infraestructura? ¿Lo ves como desarrollador directo? ¿Te pone los marcos de la cancha para jugar? ¿Solo el sector privado? Bueno, interesante eso. A ver, como yo estoy trabajando en este puente entre el cambio drástico y el cambio posible, o el cambio institucional frente a un cambio drástico, digo que hay que tener puentes para ahora sacar las reformas estas, leyes laborales, el tema, no, del tema impositivo, la reforma impositiva, y anche la reforma previsional también, porque en los flujos estos descontados de fondo, lo actuarial también cuenta. Sí, sí, estamos frente a un sistema infinanciable desde el punto de vista previsional y bueno, se entran a fijar, es decir, los franceses van a entrar a mirar 4 o 5 años, bueno, sí, está bien, es 10 años, no, pero ya en 10, 12 años estos tipos tienen un fenomenal problema de déficit previsional que no cierra, entonces Claro, por más dólares que todas tengan, esas, todas esas. Pero después digo que una vez que todo esto salga, eh, hay que seguir trabajando con puentes sobre algunos que creen que el cambio se va a dar espontáneamente, los que siguen la escuela austríaca, por ejemplo, y los que creemos que el cambio tiene una dosis de estrategia. Y ahí yo veo, no, un Estado participando austeramente, ¿no? El Estado austero, que respete el equilibrio este fiscal, pero con bienes públicos de calidad, con infraestructura que a veces es complicado, que te articule el país y te lo articule con las regiones del mundo, que vertebre el sistema tecnológico, científico, educativo y productivo. Ahí necesitas una vez, porque este estado es necesario para que Vaca Muerta no sea un enclave extractivo, Claro. para que Vaca Muerta derrame en el país y sea de bendición para todos y para el metro cuadrado de argentino, como dicen los señores periodistas. En esto creo que necesitas un Estado. Por eso no me plantean de dónde vengo, a dónde voy, me declaro liberal desarrollista. Lo que pasa es que hoy que el Estado pueda controlar, ejercer su función de control, de organizador y más, con tecnología se puede hacer mucho más barato que lo que era antes. Absolutamente. Entonces, un Estado que es el 10% del Estado actual argentino, uno podría hacer muchas Sacándole más toda la funciones, grasa y todo. De acuerdo. pero De bueno, acuerdo. En cosas que tiene que hacer. De ¿no? acuerdo. Y cosas que no no puede. Ayudar a identificar las necesidades, articular, mejorar los marcos regulatorios. O sea, hay mucho por Pero hacer. necesita recursos, y el Estado recursos Y- menos, pero capacitados y disponible para ayudar. No, Absolutamente. Eso es una Después cuestión. Integrar los distintos niveles del Estado, nación, provincia, la cooperación internacional. Tiene mucho para hacer que no necesariamente el se tema del quede en mercado materia. regional de energía es Estado. Sí. pero No, también el el mercado tema- no lo hace. pero también hay un tema que es la confianza del inversor. O sea, cuando nosotros vamos a ver a cualquiera que quiera invertir en cualquier proyecto de la rama energética internacional,
mira a Argentina y empieza como ya a sentarse para atrás. Hoy, cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 25 años en el sector energético es muchas empresas internacionales saliendo del mercado, dejando de lugar a empresas nacionales que veían su riesgo en su backyard, en su jardín del fondo, de Le queda otra más manera. fácil reciclar fondos acá. Exactamente. Y hoy, cuando uno ve esos números de vaca muerta, no lo puede hacer si no es con flujos externos. Total. Entonces ahí es cuando nos tenemos que volver a poner serios. Y cuando las provincias que tenemos 24 regímenes diferentes de distribución de electricidad, que se mezclan con uno nacional y con algunos entre nación y provincia, Yo ahí también tengo una respuesta, pero no voy a decir. ya pasa a ser medio caótico para un Sí, sí. inversor extranjero. Bueno, todo eso, step by step, ¿viste? No me pida que recuperemos confianza inversora después de todas las locuras que hemos hecho. ¿Entendés? Pero poco a poco, con coherencia, fijando rumbos, teniendo un poco más valoración del largo plazo, yo creo que se está dando otra oportunidad. Y creo que tenemos que construir el futurible deseable del cambio. Todavía no está construido. Yo creo- Todavía necesitamos puentes entre los, ¿cómo es que le llaman esto? Chonchos republicanos, ñoños republicanos y No, a los ver, que quieren vos decís, en mercado. riesgo país también tener una corte adecuadamente integrada, un sistema de Por poder ejemplo, judicial que una funcione. señal poderosísima en este sentido que vos decís sería nombrar, proponer, ahora que tienen una nueva reconfiguración, dos jueces para la Corte Internacional, sí, que claro, no pertenezcan, Sí, Eso sería una señal poderosa. sería más- Ojalá que lo sea. Ojalá que lo Tenemos que haga. volver a los tercios y ver cómo se manejan. Tu El amigo. bloqueo de Condorcet. Yo creo que acá hay temas que han surgido muy interesantes y que tienen que ver con este problema de la expansión del horizonte energético. Es decir, hablamos de generación y nueva generación, y una de las precauciones que uno tiene que tener es la provisoriedad del esquema de pedir por parte del Estado licitaciones para tener nuevos proyectos de generación térmica, por ejemplo, porque esto no hace más que complicar para los futuros salir de ese proceso. Y por otro lado, me parece que hay el gobierno una extremada resistencia a tener que a ser responsables de un proyecto de infraestructura importante. Lo han hecho, sin embargo, pero en general ahí está el ejemplo de la ampliación del gasoducto Perito Moreno, te da un poco la base. Hicieron una reserva, una parte que estaba destinada al offtake, y la otra parte un sistema de open season. Es decir, se puede hacer eso. Bueno, hay que trabajar sobre los esquemas de mercado que sean posibles para desarrollar la infraestructura. Y si hay que agregar parte de regulación estatal como para privilegiar esa creación, la creación de infraestructura es esencial, pero no se puede pensar que lo va a hacer el gobierno. Esto es una cosa que el argentino piensa por definición, cada uno está en su sector y quiere infraestructura. Falta infraestructura, que la haga el gobierno. El gobierno no la va a No va a hacer. ser. La hizo más cara. Sí, y además no lo va a hacer. Lo que pasa que en el sector eléctrico pasamos de un esquema Exacto. absolutamente centralizado Exacto. y bueno, vamos a retomando un esquema de descentralización, pero en el caso del transporte eléctrico por naturaleza requiere una instancia de descentralización, porque digamos, ahí no, digamos, el desarrollo de proyectos no pasa por decisiones individuales sino requiere. Bueno, pero tenés que buscar una La combinación, cuestión ¿no? del beneficiario. Y el ¿Quién beneficiario es el es propio Claro, yo lo de planteé. la organización. Vos lo planteás. ¿Se puede hacer una pregunta desde aquí, desde la streaming? Sí, sí. Adelante. ¿Cómo no? Adelante. La pregunta es, ¿cómo ve usted, doctor, la reconfiguración o una posible reconfiguración del sistema de transmisión, habida cuenta no solo del BES, sino de la generación distribuida?
sobre todo teniendo en cuenta las energías renovables. El otro día leí un artículo en Brasil, de Brasil, mejor dicho, sobre una gran preocupación en varias zonas de Brasil de gente que tiene paneles solares y durante 4 horas del día, que son las horas del mediodía, las horas laborales, había una gran cantidad de gente que se autoalimentaba y el problema estaba en que el sistema de transmisión central no podía funcionar porque le faltaba carga. ¿Cómo ve usted todas estas cuestiones del BES, de la generación distribuida, bueno, del gas transportado a través del gas natural licuado y de todo eso, una suerte de reconfiguración del sistema, no total obviamente, porque los centros de consumo y los centros de oferta tienen lugares naturales, ¿no? El Comahue es el Comahue y Buenos Aires es industrial, punto. Pero, ¿cómo puede coadyuvar todos estos fenómenos a una modificación en vista de que hay que hacer más obra del sistema de transporte? A ver, yo cité como una de las tendencias el tema de las smart grid, las redes inteligentes. Creo que el camino hacia el mediano largo plazo más sensato es meter Internet en las redes eléctricas para hacer interactuar oferta y demanda con pautas y regulaciones de eficiencia. Se ha dado ya en otros mercados lo que usted plantea. Cuando entramos a descentralizar los sistemas, bueno, quedan también atados al sistema de transporte central aquellos que no tienen alternativa y también los costos esos se hacen muy gravosos. Entonces, todo esto requiere un proceso de transición. Habilitar estos mecanismos, pero habilitarlos con tecnologías que permitan asegurar los menores traumas en ese proceso de transición. Si esto se hace también desordenadamente, y ahí estamos con los procesos o los problemas que usted subrayó en Brasil. Si metemos mucha tecnología también de renovables, sin tener en cuenta frecuencias y cuestiones que hoy plantea la tecnología, nos puede pasar lo de España o lo que pasó en Chile. Entonces, todas estas cuestiones hay que manejarlas con cuidado, siguiendo las tendencias y el estado de las artes en esto, ¿no? Y aprendiendo de las experiencias buenas y malas de aquellos que nos preceden en estos temas. Pero el comentario La de ventaja Sergio de no, llegar- no viene tanto, viene por un problema que se da en otros lugares, ni en A ver. España ni en Chile, que es que los individuos toman decisiones de instalar sus paneles. Sí, Al Brasil. salir del sistema, ya no hay nadie que los controle. Sí, Se bueno, llama reliability. eso es Nadie que los Brasil, controle. eso es Brasil, que es lo que... Eso es Brasil, eso es California, eso es Sí. algunos lugares que... o sea, contra eso no hay tanto para hacer, ¿no? Sí, Bueno. pero en última instancia siempre la red es el proveedor por default. Es el proveedor de última instancia, Sí, digamos. exacto. Sí. Entonces, y eso hay que pagarlo, y eso tiene Sí. costo. Y eso tiene un Porque costo. la red es el costo de la El red. costo de es un adaptar costo la red fijo. a Bueno, eso. Es un costo fijo. y queda Entonces- cautivo de las redes Así los es. que no pueden afrontar ese y tienen que asumir costos que... Y tienen o la sea, responsabilidad. por eso se ha restringido todo esto. A eso me refería de que hay que... Está frenado. Yo no lo he visto muy restringido. No, en Estados Unidos sí. En No. Estados Unidos, en algunos estados sí. No, yo, Y el proveedor por default siempre es. No en California, pero en otros estados sí. Es la típica discusión, cuánto contribuyen en la generación distribuida, en los costos de distribución. Es un tema de tarifa y Es un tema de tarifa, ¿no? Señala el precio. y de principio. Sí.
por la naturaleza del costo de Como vemos, ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos cerrando ya, Sí. parece. creo que ha sido. Porque si no, no vamos a agotar acá al orador exclusivo el día de hoy. Bueno, le damos un nuevo aplauso. Bueno,